Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el sistema urinario. El sistema urinario es muy importante para el equilibrio hidroelectrolítico, de ahí que cuando tenemos una insuficiencia renal provoca graves problemas de edemas generalizados, de pérdida de proteínas, así como también de anemia, porque sabemos que los riñones también producen una hormona que es la eritropoyetina. Entonces el sistema urinario va a estar formado por los riñones. Entonces en esta ocasión vamos a hablar de los riñones. Después hablaremos de los ureteros, de la vejiga urinaria y de la uretra. Los riñones tienen forma de habichuela o de frijolitos. Entonces tenemos que presenta un borde lateral o externo y un borde medial, ¿sí?, que es ligeramente cóncavo, ¿sí? Vamos a poner aquí el riñón derecho y aquí vamos a ilustrar el riñón izquierdo, que es ligeramente un poquito más alto que el riñón derecho, ¿sí? Los riñones observamos que tienen una longitud aproximadamente entre 10 y 12 centímetros, 10 y 12 centímetros de longitud, y en sentido transverso la mitad, más o menos 5 centímetros en sentido transverso. Y si los vemos de lado, los riñones tienen un espesor de la mitad de lo que sería en su sentido transverso, es decir, de 2.5 centímetros. Su eje mayor es longitudinal. Presentan un polo superior, que se va a estar relacionando con las glándulas suprarrenales. Aquí tendríamos la glándula suprarrenal izquierda y aquí la glándula suprarrenal derecha. Es el polo superior. Y presentan un polo inferior, y este polo inferior es libre, no se va a fijar con alguna estructura en especial. Presentan una curvatura convexa hacia afuera, ¿sí?, un borde lateral y un borde medial que está ligeramente cóncavo y va a formar lo que se denomina el seno renal. Entonces el seno renal se encuentra en su borde medial, ¿sí?, el seno renal, que es una pequeña depresión, y que a nivel de este seno renal se va a localizar el pedículo renal. Y de los elementos que forman el pedículo renal, el elemento más posterior va a ser la pelvis renal, que hacia abajo se va a continuar con el uretero. Entonces tenemos el elemento más posterior es la pelvis del pedículo renal, la pelvis renal. ¿Qué otro elemento forma el pedículo renal que se encuentra aquí en el borde medial donde está esta depresión que es el seno renal? Vamos a encontrar adelante de la pelvis renal la entrada ya dividiéndose de la arteria renal. Entonces tenemos aquí la arteria renal como también elemento del pedículo. Y por último, más adelante de la arteria se encuentra la vena renal. Entonces esos son los tres elementos del pedículo renal: de atrás hacia adelante, pelvis renal, arteria renal y la vena renal. Esas serían las relaciones del borde medial. Presenta también dos caras, una cara anterior y su cara posterior. Vamos a observar que los riñones se van a estar relacionando con la columna vertebral y se extienden desde a nivel de T12, y aquí estaría T12, y hacia abajo se extienden a lo que sería hasta L3. Es decir, que su polo inferior se localiza ligeramente superior a lo que sería el nivel de la cicatriz umbilical. Entonces son las relaciones de los riñones con la columna vertebral y que se encuentran en los canales paravertebrales. Los polos superiores se encuentran ligeramente más mediales que los polos inferiores y la cara anterior se encuentra ligeramente dirigida hacia adelante y hacia afuera. Y ya comentábamos que el riñón derecho se encuentra ligeramente más bajo que el riñón izquierdo, y esto es debido a una gran víscera que está por arriba y adelante del riñón derecho, que es el hígado. Si vamos estudiando las relaciones de las caras de los riñones, si estudiamos la cara anterior del riñón, vemos que es distinta del riñón derecho al riñón
izquierdo. El riñón derecho, su cara anterior, va a tener una gran relación, decíamos, con el hígado. Entonces aquí estaría, podemos ilustrar, varía más o menos de un sujeto a otro, pero aquí estaría la relación con el hígado. Con otro elemento que se va a relacionar, estaría aquí, que sería el duodeno, sobre todo la segunda porción del duodeno. Aquí vendría también su relación con el colon, y más hacia abajo su relación con el yeyuno. Entonces esas son las relaciones de la cara anterior del riñón derecho: hígado, duodeno, colon y yeyuno. Si nos vamos ahora hacia la cara anterior del riñón izquierdo, va a tener una relación importante con el estómago, y hacia el lado izquierdo del estómago tendríamos la relación con el vaso. Y aquí, llegando hacia el vaso, tendríamos lo que sería el páncreas, que se relaciona con la cola del páncreas, con el vaso. Y hacia acá abajo tendríamos su relación con el colon. Aquí sería parte del colon ya descendente. Y aquí nuevamente el yeyuno, que se está relacionando con la cara anterior de los dos riñones. Estas relaciones cambian ligeramente, pero más o menos en términos generales son las relaciones de cada uno de los riñones en su cara anterior. Si vemos las relaciones de la cara posterior, las relaciones de la cara posterior sí son muy semejantes. Entonces vamos a ver que la cara posterior se va a estar relacionando con, en el caso del riñón derecho, con la última costilla. ¿Sí? Tendríamos la última costilla de 12, mientras que el riñón izquierdo se relaciona con las dos últimas costillas. Entonces sería relacionar con las dos últimas costillas falsas, ¿sí? Mientras que el riñón derecho nada más con la última costilla falsa, flotante, perdón, si las costillas flotantes. ¿Qué otra relación importante tienen los riñones? Aquí vamos a tener, ponemos el resto de la columna lumbar. Los riñones en su cara posterior también se están relacionando con este músculo que hemos descrito en la pared posterior del abdomen, que se inserta aquí en las porciones adyacentes a los cuerpos vertebrales al disco vertebral, que es el psoas mayor. Entonces se relaciona con el psoas mayor. Lateralmente aquí tendríamos, ¿sí?, otro músculo que se extiende desde la última costilla hacia la cresta ilíaca, que es el cuadrado lumbar, ¿sí?, que también se inserta en los procesos transversos de las vértebras lumbares. Y más lateralmente tenemos la relación con el transverso del abdomen. Todos los riñones en su cara posterior se están relacionando de lateral a medial con lo que sería el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Y aquí arriba también guarda relación con el diafragma, que está insertándose aquí, en este caso en las últimas costillas, insertándose las inserciones costales del diafragma. Entonces aquí tendríamos esquemáticamente lo que sería el riñón derecho y aquí el riñón izquierdo, relacionándose hasta con las dos últimas costillas. Aquí también tendríamos una relación de unos nerviecitos que vienen del plexo lumbar, que son el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que posteriormente se van a dirigir entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Entonces es otra relación posterior que tienen los riñones con los nervios ilio hipogástrico y abajo del el ilio inguinal. ¿Con qué otras estructuras se relaciona la cara posterior de los riñones? Si vemos una vista lateral, tendríamos aquí lo que sería la columna vertebral. Vamos a ilustrar que esto fuera T12, una vista lateral, su proceso espinoso de T12, y aquí T11. Y aquí tendríamos las inserciones del diafragma. Entonces quiere decir que aquí abajo estaría ya el riñoncito en la vista lateral. Y vemos que la porción superior de los riñones se relaciona con el diafragma. Entonces a través del diafragma aquí estaría la pleura formando el receso
diafragmático. Entonces una lesión posterior a nivel de T12, a nivel paravertebral, puede lesionar el diafragma con el receso costo diafragmático y profundamente también lesionar la pared posterior de los riñones. Esto más fácilmente en el riñón izquierdo, que está ligeramente más alto que el riñón derecho. Entonces, esas son las relaciones de la cara posterior de los riñones. Ahora, vamos a observar que los riñones, que sabemos que están retroperitoneales, entonces se encuentran sumergidos en la grasa retroperitoneal. Esta grasa retroperitoneal es importante porque es un medio de sostén y de fijación de todos los órganos retroperitoneales, como sería el páncreas, los grandes vasos, como la vena cava inferior, la aorta, los riñones con los ureteros y las glándulas suprarrenales. Son elementos importantes del retroperitoneo. Entonces, si hacemos un corte transversal de los riñones, veríamos que estos riñoncitos, ¿sí?, la grasa retroperitoneal, ¿sí?, se engruesa, ¿sí?, le forma una especie de atmósfera adiposa a los riñones, ¿sí?, se condensa aquí alrededor de los riñones para darle sostén y forma la cápsula adiposa de los riñones. Entonces aquí tendríamos la cápsula adiposa del riñón, que no es más que una condensación de la grasa retroperitoneal. Esta grasa, ¿sí?, como sabemos, la grasa muchas veces tiene una porción areolar y profundamente tiene una porción laminar. Entonces, esta grasa profundamente forma una porción de tejido conectivo laminar que es la fascia renal. Tengo aquí la fascia renal. Esta fascia renal tiene la particularidad que va a formar un tabique que separa hacia arriba en el polo superior de los riñones, separa propiamente el riñón para posteriormente seguir envolviendo a la glándula suprarrenal. Entonces la fascia renal, ¿sí?, separa el polo superior del riñón de lo que sería la glándula suprarrenal. Y a su vez esta misma fascia va a envolver a la fascia, a la que sería la glándula suprarrenal. De ahí que cuando se reseca el riñón se hace una nefrectomía, ¿sí?, se va resecando la cápsula adiposa, se diseca la fascia renal y ya se puede extraer el riñón con su cápsula fibrosa, dejando hacia arriba, separado del riñón, la glándula suprarrenal. Entonces, cuando se hace la nefrectomía, se puede extirpar fácilmente el riñón y separar al riñón de la cápsula suprarrenal a través de este tabique que tiene la fascia del riñón, ¿sí? Y profundamente esta fascia renal se encuentra propiamente el tejido renal, donde tendríamos la cápsula fibrosa del riñón, ¿sí? Entonces, de esa forma ya podemos estudiar la estructura interna del riñón. Entonces, cuando hacemos un corte coronal del riñón, ¿sí?, dividimos en una mitad anterior y en una mitad posterior. Aquí tendríamos el seno renal en el borde medial, acá el borde lateral convexo. Entonces, aquí en la superficie estaría propiamente la cápsula fibrosa del riñón, y que esta cápsula fibrosa del riñón, a nivel del seno, se invagina junto con los vasos que entran por el riñón a nivel del pedículo. Entonces, esta cápsula, ¿sí?, se invagina y va a formar, ¿sí?, tejido conectivo. Y en este caso vamos a observar que al corte el riñón presenta dos porciones, una porción superficial que es la corteza y una porción profunda que es la médula. Entonces aquí vemos que a nivel de la médula, ¿sí?, hay unas columnas de tejido fibroso que son las columnas renales. Entonces a nivel de la médula se encuentran las columnas renales, que antes se llamaban de Berti o Bertin, ¿sí? Y en la superficie, en la periferia, se encuentra la corteza del riñón, ¿sí? Vemos que las columnas renales hacen que la
la médula del riñón, que es de color oscuro, queda dividida en estas pirámides, que son las pirámides renales, que se llaman de Malpighi. Estas son las pirámides renales, que varía en número, pueden ser de 8 a 12 pirámides, hasta 14 o 16 pirámides renales denominadas antes de Malpighi, ¿sí? Y que tienen un vértice, y este vértice está viendo hacia el seno renal, y este vértice tiene forma de pequeñas papilitas, y son las papilas renales. Entonces el vértice presenta las papilas renales, y que si lo vemos al microscopio, estas papilas renales tienen la forma como si fuera la cabeza de un salero, es decir, presentan pequeños orificios, que es donde van a estar desembocando los túbulos colectores, y que estas pirámides van a estar envueltas por una especie de capuchones que estudiaremos posteriormente, que es parte del sistema colector del riñón, que son los cálices menores. Entonces aquí tenemos los cálices menores que están envolviendo como capuchón a las papilas renales. La base de las pirámides, ¿sí?, se va a relacionar con estos arcos de corteza renal, ¿sí? Y entonces se dice que esta porción de corteza renal junto con la pirámide forman propiamente lo que serían los lóbulos renales, que van a ser también en número de 8 a 12 lóbulos renales, aunque pueden ser mayor número de estos lóbulos renales. La corteza generalmente es de color más claro, mientras que la médula es de color más oscuro. Y vamos a observar que aquí, en la transición de la médula con la porción profunda de la corteza, se encuentran unas pequeñas estriaciones, como rayos, que son los rayos medulares. Y estos rayos medulares se continúan con la porción profunda de la corteza y forman la porción radiada de la corteza, que son unos rayos oscuros donde se encuentran vasos intercalados por unos rayos más claros, que están formados por los túbulos renales, que vamos a ver ya de la nefrona. Y superficialmente se encuentra, ¿sí?, en la corteza, se encuentran unos pequeños corpúsculos, unos pequeños granos, que forman la porción granulosa de la corteza. De la porción granulosa de la corteza. ¿Sí? Y estos rayos medulares, hacia abajo, en la porción profunda de la médula, van a confluir, ¿sí?, se van a ir uniendo y van a propiamente a desaparecer estos rayos cuando entre ellos se van juntando. Pero superficialmente son unos rayos de color oscuro y otros de color más claro. Entonces, esas son las características que vemos al corte del riñón. Ahora, si vemos un estudio microscópico del riñón, ¿sí?, y hacemos un esquema donde marcamos aquí lo que sería la división entre la corteza y la médula, vamos a poner una línea que marque la separación entre lo que sería la corteza y la porción medular. Entonces, en la porción cortical, tanto en su porción superficial como en su porción profunda, se encuentran unas pequeñas estructuras que van a formar el inicio de las nefronas. Entonces tengo lo que sería una cápsula glomerular que tiene forma de una copa con dos paredes, y entre las dos paredes se localiza una pequeña cavidad, y es la cápsula glomerular o de Bowman. Entonces, la cápsula glomerular, antes denominada de Bowman. Dentro de esta cápsula vamos a encontrar la entrada de una pequeña arteria
que va a formar varias asas vasculares en forma de un penacho, y después de formar este penacho va a salir esta pequeña arteria. Entonces tenemos primero la arteria o arteriola aferente, que entra a la cápsula glomerular y forma un penacho, que es el glomérulo, y sale del glomérulo la arteriola o arteria eferente. Ya veremos posteriormente de dónde viene la arteria aferente y hacia dónde se dirige la arteria eferente. Entonces, este conjunto forma el corpúsculo glomerular, que estarían en lo que decíamos en la porción granulosa de la corteza del riñón, aunque también se encuentran aquí muy cerca también de la transición entre la corteza y la médula del riñón. Esta cápsula glomerular se va a continuar con un túbulo, que es el túbulo contorneado proximal. Aquí lo estamos haciendo en forma esquemática. En realidad este túbulo está, ¿sí?, dando vueltas alrededor de la cápsula glomerular con el glomérulo, es decir, con el corpúsculo glomerular, ¿sí? Entonces esto es para ocupar mucho menor espacio. Estamos describiendo aquí la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona, que llega a tener hasta más de 1.000.000 de nefronas cada riñón, ¿sí? Entonces, después de estar rodeando, ¿sí?, como satélite a la cápsula glomerular o de Bowman, el túbulo contorneado proximal llega un momento en que se dirige hacia abajo y forma lo que sería el túbulo recto proximal, que se va a invaginar en la médula. Las nefronas que están aquí cerca de la médula, las yuxtaglomerulares, van a tener unos túbulos rectos mucho más largos y más profundos en la médula y tienen mayor capacidad de reabsorción, y es a donde se redistribuye el flujo urinario cuando tenemos una ingesta muy baja de líquidos y donde hay que ir almacenando líquidos. Entonces el flujo sobre todo se distribuye hacia las porciones yuxtamedulares para que se absorba mayor cantidad de líquido a nivel de estos túbulos rectos. Este túbulo recto se va a continuar con una asita que es más delgadita, que es lo que se denomina también el túbulo delgado o asa de Henle. Este túbulo delgado se va a continuar con otro túbulo recto de mayor calibre, que es el túbulo recto distal. Entonces aquí tengo el túbulo recto proximal, el distal, y aquí el túbulo delgado, o también llamada asa de Henle, ¿sí? Este túbulo recto distal se va a continuar con el túbulo contorneado distal, que al igual que el túbulo contorneado proximal van a estar rodeando a la cápsula glomerular o de Bowman. Esto insistimos para ocupar mucho menor espacio. Hay que tener presente que una pequeña porción de la pared del túbulo contorneado distal se va a poner en contacto con la arteriola aferente. Entonces, como este está dando vueltas alrededor de la cápsula glomerular, llega un momento en que se ponen en contacto la arteriola aferente con el túbulo contorneado distal. Y entonces en este punto se forma el denominado aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular tiene la importancia de que va a producir una hormona que es la renina, y que cuando disminuye la tensión arterial, ¿sí?, por pérdida de volumen muchas veces, ¿sí?, entonces la disminución de la tensión arterial estimula al aparato yuxtaglomerular para que produzca renina. Y la renina lo que va a hacer es activar a una enzima proteica que está produciendo el hígado, que es el angiotensinógeno, que está inactivo. Entonces este angiotensinógeno, a través de la renina, se activa y se forma la angiotensina 1, que tiene un efecto vasoconstrictor para tratar de aumentar la tensión arterial.
A su vez, el angiotensinógeno 1, cuando pasa a nivel del pulmón, a través de la arteria, de la enzima convertidora de la angiotensina 1, una convertasa, ¿sí? Esta enzima convertasa, convertidora de la angiotensina, lo que va a hacer es pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es una hormona que tiene una capacidad vasoconstrictora muy potente, y ya al provocar vasoconstricción lo que va a hacer es todavía incrementar mayor la tensión arterial por la falta de volumen. Y por otro lado, la angiotensina 2, cuando pasa por la glándula suprarrenal, en el nivel de la corteza, va a favorecer la formación, la liberación de la aldosterona. Entonces esta aldosterona va a actuar a nivel de los túbulos contorneados distales para favorecer la absorción de sodio. Y al absorberse el sodio, este sodio al absorberse a nivel de los túbulos contorneados distales va a favorecer también que se arrastre agua, y de esa forma también se incrementa el volumen circulante, ¿sí? Entonces vemos que este es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se desencadena por la disminución de la tensión arterial, y que cuando existe una exageración, una alteración de este sistema renina, angiotensina, aldosterona, puede provocar hipertensión arterial por la liberación de gran cantidad del angiotensinógeno 2, que es la sustancia con efectos vasoconstrictores más potentes que puede producir el organismo y provocando hipertensión arterial. Bien, si continuamos con nuestra nefrona, vamos a observar que la nefrona, el túbulo contorneado distal, a través de un pequeño conducto de unión, va a ir desembocando las nefronas en estos tubos colectores. Entonces van desembocando los conductos de unión en los tubos colectores. Y estos tubos colectores se dirigen hacia la médula. Y ya en la porción profunda de la médula empiezan a confluir los tubos colectores para formar unos tubos colectores más gruesos. Muchos autores le llaman los tubos colectores de segundo orden o de Bellini, ¿sí? Denominados de Bellini, tubos colectores de segundo orden. Y estos tubos colectores van a terminar desembocando en estos pequeños orificios que mencionábamos en las papilas renales, donde decíamos que lo comparamos como pequeñas cabecitas de salero, y de esa forma la papila renal, que está en el vértice de las pirámides, ¿sí?, están envueltos por unas pequeñas copitas que son los cálices menores, y de esa forma la orina va a ir drenando hacia los cálices menores, saliendo por estos pequeños orificios, que es la desembocadura de los tubos colectores. Entonces, esa es la característica de la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona, que decíamos que son más de 1 millón de nefronas por cada riñón. Por otro lado, si aquí describimos la irrigación del riñón para entender bien de dónde viene la arteria aferente y la arteriola eferente, vamos a observar que los riñones llega lo que serían las arterias renales, ¿sí? Entonces, si ilustramos aquí nuestros riñones, y los riñones irrigados por las arterias renales. Las arterias renales se originan de la aorta abdominal, que se encuentra por delante de la columna vertebral, pero del lado izquierdo de la línea media. Y entonces a la altura de L1, es decir, a la altura del plano transpilórico, es donde se va a encontrar el ilio y el pedículo renal. Entonces tengo la arteria renal derecha, que se bifurca antes de llegar al pedículo renal, al seno renal, y la arteria renal izquierda, que también aquí se está bifurcando antes de llegar. Entonces observamos que esto ocurre a nivel de L1, y que la arteria renal derecha es más larga que la izquierda, porque la aorta se encuentra ligeramente hacia el lado izquierdo de la línea media. Por otro lado tendríamos aquí la vena, ¿sí?, la vena cava inferior. Esta vena cava inferior pasa por delante de la arteria renal derecha, y
va a recibir a la vena renal izquierda, derecha en este caso, que es más corta, ¿sí? Mientras que también recibe a la vena renal izquierda, que es más larga, y esto es debido a que la vena cava inferior se localiza al lado derecho de la línea media, ¿sí? Y como las estructuras venosas se encuentran por delante de las estructuras arteriales, ¿sí? Si seguimos la arteria renal, que decíamos que se empieza a dividir antes de llegar al seno renal, se sigue dividiendo, ¿sí? Mira, va dando aquí 6 a 8 ramitos, y se van a introducir estas arterias, estas ramas de la arteria renal, se van a introducir aquí en los bordes de las pirámides renales. Van aquí en los bordes de las pirámides renales, ¿sí? Es decir, en las columnas renales, y van a formar las arterias interlobares, entre los lóbulos del riñón, que ya decíamos que son de 8 a 12 lóbulos. Estas son las arterias interlobares. Estas arterias interlobares, que se encuentran aquí en los bordes de las columnas renales, van dando aquí pequeños ramitos hacia las pirámides renales, y cuando llega a la base de las pirámides, entonces se une la corteza con la médula, van a dar origen a unas pequeñas arterias en forma de arcos, que son las arterias arqueadas o arciformes. Entonces se encuentran aquí exactamente en la base de las pirámides las arterias arqueadas o arciformes. Entonces, si vamos a nuestro esquema, donde poníamos aquí la corteza y aquí la médula, en la unión de la corteza con la médula tendríamos nuestras arterias arciformes, que a su vez vienen de las arterias interlobares. Estas arterias arciformes o arqueadas van a dar origen a unas arterias que se dirigen hacia la corteza y que empiezan a dar en forma de abeto, ¿sí?, unas pequeñas arteriolas, que son las arteriolas aferentes. Entonces, las arteriolas aferentes vienen de las arterias interlobulillares, que a su vez, decíamos, vienen de las arterias vienen de las arterias arqueadas, que a su vez las arterias arqueadas vienen de las arterias interlobares. Entonces, la arteria interlobulillar, que da la arteria aferente. Esta arteriola aferente decíamos que se mete a la cápsula glomerular de Bowman y forma el glomérulo o penacho. Y después de él, una vez que se realiza aquí la filtración glomerular, ¿sí?, donde pasa gran cantidad de los elementos del plasma, pero normalmente no pasan los elementos formes de la sangre ni tampoco proteínas, a menos que exista un problema de insuficiencia renal. Entonces la arteria eferente sale del glomérulo y va a dar origen a pequeños vasitos que se van a dirigir hacia los túbulos contorneado proximal y distal, que van a formar el plexo peritubular. Y a su vez va a mandar unos vasos rectos que van a acompañar a nuestros túbulos rectos, tanto proximal, distal, y van a llegar al túbulo delgado o ya denominada asa de Helle. Entonces se forman aquí los pequeños vasos rectos. Y ahí es donde terminó la circulación arterial. Ahora, ¿cómo va a ser el retorno venoso? Entonces, a través del plexo peritubular se va a ir formando el extremo venoso de estos capilares y también de los vasos rectos que iban por nuestros túbulos rectos y el túbulo delgado del asa de Helle. Van a regresar esta porción, estas vénulas, que van a desembocar a unas pequeñas venas, que serían las venas interlobulillares, que acompañan a las arterias interlobulillares. Entonces, estas venas interlobulillares van a desembocar a las venas arciformes o arqueadas, y estas a su vez van a ir a drenar a las venas interlobares, y ya posteriormente estas venas interlobares se van a ir uniendo para por último desembocar a las venas renales, que van a desembocar a la vena cava inferior, ¿sí? Entonces es la importancia de lo que sería la estructura interna del riñón.
Ya pasaríamos posteriormente a ver el sistema colector con los cálices menores, mayores, la pelvis renal y el uretero.